Muy buenos días, hermanos, o buenas noches, mejor dicho. Ya estamos llegando al final de este día hermoso que Dios nos dio. Domingo, hoy 5 de mayo del 2019, un tiempo especial que pudimos compartir entre hermanos en nuestra congregación. Estuvimos celebrando el nombre de Jesucristo y también aprendiendo un poco más sobre la palabra de Dios. Y para eso estamos haciendo este video, para que usted tome un momento del día y que no deje que pase el día sin usted terminar o de usted leer la palabra de Dios. Estamos leyendo a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019 y a través de nuestro diario devocional hoy nos dice que tenemos que leer para el 5 de mayo Romanos capítulo 8. ¿Ok? Entonces, siguiendo la lectura que estábamos llevando, estamos viendo que Pablo a los romanos les habla sobre la justificación, les habla sobre la justicia, la fe por justicia, la salvación por la fe. Y pues ahora está introduciendo este término que estuvimos hablando el día de ayer, que era eh, el pecado que estaba dentro de nosotros. Entonces, para hacer un pequeño recordatorio, recuerde que Pablo decía que la ley no es mala, la ley no es el pecado, la ley lo que hace es que nos recuerda qué es el pecado. Pero nuestra carne es la que quiere hacer esto. Cuando conoce qué es lo malo, la carne desea hacerlo. Entonces ahora él introduce el nuevo término que es la carne. Y aquí vamos a ver que él entonces pone una comparativa entre la carne y el espíritu. Y aquí el título de este capítulo se llama Viviendo en el Espíritu. Y honestamente, este capítulo, cada versículo es una joya bíblica y podríamos hablar de uno por uno. Así que yo sé que Dios te va a hablar en esta noche a través de este capítulo, pero tiene tanto de qué hablar que me voy a limitar a unos cuantos. Por ejemplo, dice aquí la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no bajo la carne. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, porque la ley del pecado es muerte. Vemos más adelante que dice, porque a los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigue diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este creo que fue uno de los versículos que impactó mi vida. ¿Sabe por qué? Porque también menciona la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice que también no se puede agradar a Dios si vives en la carne. ¿Y cuántas personas viven en la carne y van a la iglesia, leen su Biblia, oran, pero viven en la carne? No agradan a Dios, dice aquí la palabra. Mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, dice, no es de él. Debemos de pedir el Espíritu Santo, mis hermanos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, sino al Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, Pablo sigue hablando sobre la carne y el espíritu. Mas no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y luego dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nótese entonces cómo él empieza a hablar de que hay una esclavitud en la carne cuando se comete los pecados, pero que nosotros ya no vivimos en la carne. Recuérdese que él mencionaba en unos capítulos anteriores que con Cristo fuimos sepultados en la carne cuando hacemos nuestro bautismo en el agua y al salir del agua resucitamos con él en una nueva criatura. Por eso Pablo aquí está enfatizando de que el que quiera hacer el pecado es la carne. Si logramos controlar la carne pensando que el Espíritu es mayor en nosotros, hacemos morir las obras de la carne y nos vivificará, tendremos vida y tendremos paz, dice aquí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros por gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Entonces aquí termina este segmento de viviendo en el Espíritu. Como les decía anteriormente, su enfoque es viva en el Espíritu y haga morir las obras de la carne. Y menciona, aquí no lo mencioné, pero uno de los versículos menciona de que Cristo en su carnalidad logró vencer la carne, en su humanidad, mejor dicho, logró vencer la carne. Entonces, podemos nosotros lograrlo hacerlo si Él lo pudo hacer. Luego, el siguiente segmento habla acerca de más que vencedores, bastante conocido por todos ustedes. Versículo 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que Él antes conoció también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó los justificó. Y a los que justificó glorificó. Aquí hay solo en este versículo hay una joya tremenda para entender nuestro propósito en la tierra y del futuro de nuestras vidas y por qué el Señor permite que tengamos un libre albedrío aquí en la tierra. Pero bueno, eh, ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, que no, ¿quién, o que dice aquí, cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que ha resucitado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y luego termina el favorito de muchos de ustedes, especialmente de fortaleza espiritual. Dice el versículo 35 en adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, peligro o espada, como está escrito. Antes de estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Realmente es una palabra poderosa. Si usted se había perdido leer la palabra, qué triste, porque aquí la palabra del Señor nos da en cada versículo. Yo me salté unos cuantos, pero si usted se dio cuenta, traté de leerlos los más que reconocemos nosotros, porque los hemos escuchado en una prédica, los hemos escuchado en algún podcast, en algún posting, pero usted los ha tenido siempre aquí. Lo que pasa es que usted no ha leído la palabra. Pero al leerla, esta palabra se vivifica en nuestro espíritu. Yo le puedo asegurar que ahora estos versículos estarán en su espíritu todo el tiempo. Pablo, en su carta a los romanos, pues nos habla directamente que debemos de vivir en el espíritu y saber de que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Mi versículo, pues está en el versículo 19, que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando que nosotros manifestemos el poder que Dios ha puesto en nosotros, pero no se va a lograr si vivimos en la carne y no se va a lograr si sigues pensando que no eres más que vencedor. Por tanto, debes de creer. Primero, dice la palabra, recibe el bautismo del Espíritu Santo, porque el que no lo tiene, dice, no es de Dios. Anhélalo. Yo he escuchado de personas en el ámbito pentecostés que dicen que esperan por 10 años y el Espíritu Santo no les ha dado el don o no los ha bautizado. Y eso pues no es correcto porque el Espíritu Santo dice, se lo va a dar a aquel que se lo pida. ¿Qué explicación hay ahí? Si usted lo pide, Dios se lo va a dar. Así de sencillo. No hay que ni poner mano, no hay que hacer nada. Si usted lo pide, Dios lo va a dar. Así que si tenemos el poder del Espíritu Santo, podremos vencer, seremos más que vencedores y podremos ejecutar el poder que Dios ha puesto en nuestras vidas para que se manifiesten los hijos de Dios. Así, mis hermanos, espero que esta palabra los motive a seguir leyendo la palabra y que ustedes puedan atesorar esta palabra en su corazón como lo manda la Biblia y que podamos echar mucho fruto. Yo les puedo asegurar que su vida, si usted ha estado leyendo conmigo, no es la misma. Su vocabulario es mejor, su mente recibe más palabra, su espíritu se vivifica y usted a la hora del momento de la guerra, de la prueba, usted va a tener palabra que decir porque la está recibiendo y atesorando en su corazón. Bueno, mis hermanos, después de este día tan hermoso, después de esta lectura hermosa también,
Me despido de ustedes, les deseo una feliz noche, que Dios les bendiga. Será hasta el día de mañana que estaremos una vez más, si Dios lo permite, transmitiendo este video para motivarle a leer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Iglesia Lluvias de Gracia en West Haven, te amo, te felicito, te motivo a que sigas hacia adelante. Recuérdese, hoy hablamos acerca de no dejar esperar al Espíritu Santo para enfermarnos de amor, sino que mantenernos conectados con Él, estar siempre atentos cuando Él quiere venir con nosotros para recibirlo, hacerlo, estar con Él y hacer conforme a su voluntad. Dios les bendiga. Feliz noche.